Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy tenemos una autora muy especial a la que vamos a saludar, que se llama Maruja Moyano. Maruja, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Divina, ¿no? Aquí con buen tiempo, supongo, estás por Alicante. Se oye un poquito mal, ¿eh? Se oye mal, caramba, qué pena. Pues yo te oigo a ti fenomenal. A ver si me oyes, Sí. a ver si me oyes ahora mejor. Te oigo, pero no se oye muy bien desde donde yo estoy. Anda, pues vamos a ver si me oyes ahora mejor. Sí. Sí, bueno, pues vamos a intentarlo y si no volvemos a repetirlo. Digo que estás por tierras alicantinas, ¿no? ¿Perdón? Estás por tierras alicantinas. Sí, efectivamente. Qué bien. Buen tiempo, sol o no. Bueno, voy a hacer una presentación de Maruja. Maruja es licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante. Por supuesto, tiene una gran sensibilidad a las desigualdades sociales que en ocasiones se van extremando cada vez más y sobre todo a esa dependencia de la economía de los gobiernos con respecto a las multinacionales y a los centros económicos de poder. Y ahí escribes tu primera novela, que fue Macuba. ¿Es así? Sí, es. Luego sigues con tu aventura literaria, con un libro en el que recopilas 9 de tus relatos, que se llama La cara oculta del corazón. Sí. Ahí tratas de alguna forma de reflejar, pues quizás lo mejor y lo peor del ser humano. Sí. Y luego sigues con otra novela, a mí un tipo de novela que me encanta, que es la novela negra, y publicas en el 2018 Bajo el manto de la araña. Y en el 2019 el thriller sobre el que vamos a hablar hoy, que son 100 canciones para Amelia. Probablemente la obra más exitosa tuya hasta el momento. Pues la verdad es que es la novela que más satisfacciones me ha dado, por lo menos. Bueno, a lo mejor es porque ya empezaba a conocerme más la gente y por eso ha tenido más repercusión. La verdad es que no lo sé, es muy difícil de valorar eso. Ahora hablaremos sobre esa obra. Luego, en pandemia, aprovechando, claro, porque no puedes dejar de escribir, ha realizado una recopilación de relatos de terror que se llama Insomnio. Caramba. Sí, ¿Y un pequeño libro. Sí. cómo se te ocurre escribir sobre terror estando en la pandemia? Luego después, ahora estás ya en la cuarta novela, ¿no? Sí, ya estoy con ella, sí. Que para este verano la tendremos. ¿Cómo? Que para este verano la tendremos. Te oigo Mira, fatal, de verdad. vamos a hacer una cosa. Tengo muy mala cobertura, no entiendo qué pasa hoy. Bueno, pues déjame un segundín, que nos va a poner Claudia alguna cosa que quiere contarnos ella y repetimos la llamada, a ver si tenemos más suerte, ¿vale? Vale. Venga, pues cuelga a ver. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. Maruja, a ver, tengo suerte. ¿Nos oyes ahora mejor? A ver, que esto de las líneas... ¿Nos oyes? sí te oigo. Venga, pues vamos entonces a seguir. Digo que este verano esperamos ya la última novela tuya, que es ¿Quién mató a Paula Koch? Y que la esperamos para este verano, para el veranito.
No me oyes. No te oigo bien, es No. que no distingo lo que... Madre mía, que digo que lástima. Hoy sí, parece ser que hemos elegido un día malo. Sí, joder. A ver si tú me oyes ahora un poco mejor, ¿me oyes mejor? No me oyes nada. No me oyes nada. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Nos pone Claudia algo y lo intentamos otra vez, ¿vale? Venga, vamos a colgar. Bueno, te comentaba, Maruja, vamos a ver si yo voy a gritar un poquito más y a ver si entre todos pues podemos hacer la entrevista. Te comentaba que este verano ya tenemos excusa para que hablemos de tu próxima novela, que es ¿Quién mató a Paula Koch? Sí. Espero tenerla, pues nada, para mayo, como mucho para primeros de junio, espero tenerla ya acabada. Luego ya sabes que viene el proceso de revisiones y todo lo demás, pero vamos, de momento la entrega está bastante avanzada. Y sí, en este año 2021, que no sea como el pasado, esperemos que no. Y que podamos estrenar algo. A ver si es verdad. Pues ya sabes que te volveremos a dar la lata para que nos cuentes algo sobre esa novela. Pero hoy, si te parece, nos centramos en 100 canciones para Amelia. En lo que he contado de tu presentación, has escrito pues de todo, de relato de terror, temas sociológicos y ahora un thriller, novela negra, que yo lo veo muy complicado, la novela negra, y me encanta leer novela negra. Entonces, la trama empieza por que desaparece una mujer se retira de los escenarios y desaparece. ¿Y qué ocurre? Estamos en el Madrid del año 1900... Estamos en el Madrid de 1965, que es una época controvertida de la historia de España. Y Amelia desaparece sin dejar las circunstancias de la época, y entre unas cosas y otras, nadie busca a esa mujer. Queda en el olvido absoluto. En el olvido, excepto en el recuerdo de una niña que ella cuidaba, era hija de una vecina, eran familias bastante... y esta niña la cuidaba a ella. Entonces le enseñaba a cantar, le ponía pues sus aderezos de teatro, y la niña estaba enamorada de Amelia, la quería casi como si fuera su madre o como su segunda madre. Cuando Amelia desaparece, esta niña, que tenía entonces 5 años, pues se queda completamente desolada, y pasan los años, la niña se la llevan de Madrid, va a vivir a otro lugar, y cuando pasan 52 años, ya esta niña es una mujer profesional, es una mujer madura, ya divorciada, pero ese dolor siempre lo tuvo ahí dentro. Y por circunstancias de su trabajo, vuelve a Madrid a una especie de congreso y se encuentra por pura chiripa, y porque ella intenta buscar sus orígenes, se encuentra con un personaje de su infancia que no esperaba. Y este personaje pues le habla de Amelia, y le dice que tiene algunas cosas, algunos recuerdos de ella. Entonces, cuando empieza a ver esos recuerdos y tal, ella se le mueve algo dentro y decide que quiere saber qué fue lo que ocurrió con Amelia, por qué desapareció. Entonces empieza a investigar por su cuenta hasta que descubre la verdad sobre todo aquel caso,
¿Qué fue lo que ocurrió? Que no os lo voy a contar, claro. Pero ¿qué fue lo que ocurrió para que Amelia aquella tarde, desapareciera completamente de la faz de la tierra? Y bueno, pues esa es la historia de Amelia y de Mati, que es la niña, la antigua niña, la actual mujer que se encarga de remover ese pasado para descubrir lo que le ocurrió a Amelia. O sea, que te estás moviendo entre el Madrid del año 1965 y el Madrid actual. Y el Madrid actual, efectivamente. Hay un personaje realmente curioso, que es el que de alguna forma ella mantiene la charla, que es un antiguo vecino también de ellos, un hombre que es un anciano, un tullido de la guerra civil. Y él es el que de alguna forma le empieza a contar, le empieza a decir y le proporciona los datos estos, ¿verdad? Sí, él es Pedro, es un personaje muy entrañable, es un hombre, bueno, ya se reencuentra con Pedro, él es un anciano, claro. Ajá. Pero cuando Amelia desaparece, él era un joven, porque era incluso unos años más joven que Amelia. Era un chico tullido, ya lo has dicho, pues a raíz de una bomba olvidada de la guerra civil, pues él se queda tuerto, se queda cojo, está pues un chico que en la vida ha tenido muy pocas oportunidades, porque además eran muy, muy humildes. Uh-huh. Y él estaba enamoradísimo de Amelia, pero jamás se lo dijo, ¿no? Entonces se quedó con algunos recuerdos de ella que consiguió mantener en su vida, y cuando se encuentra con Mati, que es la mujer que luego la busca, pues se lo saca y le dice, mira lo que tengo, y tengo una carta y tengo unas fotos, y conseguí recuperarlos de la casa de Amelia antes de que esa casa la cerraran, ¿no? Y a partir de ahí es cuando retoman aquella amistad que, hombre, al principio no era una amistad, porque ella dice, cuando era una niña le daba mucho miedo Pedro por el aspecto que tenía, ¿no? Pero luego se convierte en una gran amistad. No me digan que no apetece leerla, y descubrir todos los entresijos y todos esos secretos que oculta la novela. Nos escribe Jordi Hortelano y nos dice: Maruja es una gran escritora y mejor persona, y nos pregunta, ¿por qué esos cambios de género? ¿Por qué tantos cambios? Que claro, me parece maravilloso el poder cambiar tanto de un género a otro. Bueno, yo siempre me muevo alrededor del misterio, es lo que me gusta, investigación, me gusta escarbar, ¿no? Escarbar no solamente en la historia, sino también en la mente. Creo que los humanos somos gente muy complicada, ¿no? y me gusta escarbar en la mente del ser humano, ¿no? Uh-huh. Pero no son cambios de género. Bueno, sí, Bajo el manto de la araña es novela negra puramente, ¿no? Pero siempre voy detrás de eso, del misterio, de la investigación, qué es lo que pasa, ¿no? De todos esos secretos que de una forma o de otra guardamos todos los seres humanos, ¿no? Todos tenemos sus secretos. Me fascina a mí ese mundo que tenemos ahí, esa otra parte que tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón, no sé en qué lugar se encuentra. Nos pregunta también, ¿te basas en hechos reales o te los inventas todos? Pues mira, no, sobre 100 canciones para Amelia me lo han preguntado muchas lectoras. No está basada en hechos reales. Uh-huh. Amelia como tal personaje no existe. Pero Amelias, si le pones un plural, posiblemente haya habido, si no con la misma historia, con historias parecidas más en España. Y no está basada en un hecho concreto, en un hecho real, sí, pero sí que está inspirada en algunos sucesos que hemos vivido desgraciadamente. En eso me inspiré, y bueno, yo al principio del libro, la dedicatoria que hago, realmente lo hago a todas esas personas desaparecidas que jamás se vuelven a encontrar, pero que han sido seres que han vivido y sin embargo han quedado como si nunca hubieran pasado por este planeta. Y no, han sido personas que han tenido una vida, unos sueños, unas expectativas, ¿no? Unos deseos de ser felices, y que de repente desaparecen en la nada
pasa el tiempo y es como si jamás hubieran existido, no queda ni recuerdo de ellos. Y me parece tan injusto que esta novela la escribí para ellos. Y la verdad es que, claro, es que esto pasa con mucha frecuencia. Por desgracia, desaparece muchísima gente aquí en España de la que nunca más se vuelve a saber nada. Exactamente. Y es muy triste, porque son seres humanos que han tenido padre, madre, amigos, vida, ilusiones y se han evaporado. Me parece muy injusto. Y además el tremendo misterio de cómo han desaparecido, por qué y por qué no han vuelto a aparecer nunca más. Y es que es algo muy frecuente, por desgracia. Es que son circunstancias totalmente diferentes las de unas historias y de otras, ¿no? Pero siempre detrás de una desaparición hay una tragedia. Claro. Aunque nunca se vuelva a saber, siempre hay una tragedia y por supuesto siempre hay un ser humano. Eso siempre. Nos dice Luis Manuel, tengo la suerte de haber leído esta novela y todavía siento a flor de piel la multitud de emociones que albergó en mí esta historia. He sufrido con la desaparición de Amelia, con la búsqueda que hace Mati y posteriormente con el dolor de su hermana Luisa. Me devoré la lectura en apenas 2 días, deseando descubrir, igual que los protagonistas, la suerte de Amelia. O sea, Sí. He tenido la suerte de tener muchas cartas parecidas a esa. Es una satisfacción para mí, ¿no? El poder llegar al corazón de la gente, que piense en estas personas desaparecidas como lo que son, como seres humanos que merecen un recuerdo. Ahora es que es duro el tema de las desapariciones. De todas formas, tú todo esto te inventas las circunstancias, te inventas todo y sobre tu imaginación, es que me parece admirable. Te inventas los personajes y sobre ello escribes totalmente inventado, no tienes nada de hechos reales o algo que hayas tenido en tu vida, alguna vivencia, no tuya, sino de alguien cercano a ti. Bueno, cercanos no. Por suerte no he tenido a mi alrededor nadie que haya sufrido esto, pero sí que he tenido noticias de otras personas. Es más, algunas personas que han leído la novela y me han escrito y me han dicho, yo en mi familia he tenido un caso no igual, pero bastante parecido y hemos sufrido mucho con esto, ¿no? Claro, porque... En fin, es que por desgracia han habido demasiados casos en España, no solamente por la que ella desaparece, que es donde es el cogollo, además de la novela. Nos preguntan también, es una pregunta muy interesante, y es cómo escoges los nombres de tus personajes, porque de alguna forma cuando te imaginas el personaje que quieres plantear en tu libro, claro, le tienes que poner un nombre y que se adapte a esa personalidad. ¿Cómo escoges los nombres de tus personajes? Pues la verdad es que no selecciono mucho, ¿sabes, Ezequiel? Bueno. Normalmente es mi intuición. Yo visualizo la historia conforme la escribo porque la veo en mi cabeza como una especie de novela. Yo siempre digo que los personajes hablan solos. Yo simplemente transcribo aquello que dicen. Y los nombres, pues, porque me vienen a la cabeza y me parecen adecuados y ya está. Entonces yo hago caso de lo primero que se me viene a la cabeza. Oye, tenemos el día 23, que lo tenemos aquí al lado ya, es el día del libro, y nos preguntan que si vas a firmar en algún sitio. Pues el día 23 precisamente no voy a ir a firmar a ninguna parte. El día 24 sí. Bueno. El día 24, el sábado 24, voy a estar en la tienda de FNAC de Valencia, en la que hay en el centro, que es la zona de San Agustín, sí. Y suelo ir pues casi todos los meses, casi todos voy algún día, me llaman para ir algún día. Y en este mes de abril, el 23, ya lo tenían ya ocupado y estoy el día 24. Pues ya saben, firmando durante todo el día 100 canciones para Amelia y el resto de mis libros, porque suelen llevarlos todos. Pues ya saben, el día 24 tengo una cita ahí en Valencia, en APNAC, en el barrio de San Agustín, para conocer a Maruja, hablarle de sus libros, hacer comentarios, porque es muy agradable que los lectores te hagan comentarios sobre tus obras, ¿verdad?
La verdad es que es una satisfacción para cualquier escritor, eso te lo van a decir todos. Cuando recibes una carta de alguien que no conocías, que lo has conocido pues a lo mejor en una firma de libro, que te ha comprado el libro sin conocerte la mayor parte de las veces, es una satisfacción tremenda. Que te diga que lo ha leído, lo que ha sentido, te acerca muchísimo a los demás. A mí me gusta mucho el sistema de firma, por eso, porque conoces de gente a la que luego a veces te escriben, los vuelves a ver, ya son casi como amigos, ¿no? Sí. Tengo alguna amiga, sobre todo en Valencia, fíjate, que a raíz de comprar un libro y charlar, hemos continuado luego escribiéndonos, nos hemos intercambiado los teléfonos y hemos continuado ya con una amistad. Y eso nos llena muchísimo. ¿Cómo necesitamos el calor humano, ese que llevamos un año prácticamente sin tener y que lo echamos todos muchísimo de menos? Porque lo que dices de verdad que sí. Es algo tremendo. Oye, algunas veces te encuentras con un lector que hable de tu libro y digas, caramba, si es que le está sacando quizás más fondo del que yo había pretendido darle. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Pero hay que nunca vuelvo a saber de él. Ajá. Hay quien me pide todos mis libros. Hay quien saca comentarios en las redes recomendándome. Y, en fin, bueno, hay otras personas, pues no. También te digo yo una cosa, yo he leído muchos libros que me han encantado y jamás he escrito al escritor. Y luego, después de dedicarme a esto, digo, qué mal, ¿no? Porque eso siempre es un apoyo y es algo muy bueno para la persona que escribió una historia y muchísimo tiempo en escribir para los demás. Bueno, pero también es cierto que ahora mismo es más fácil con el tema de las redes sociales, sí estamos todos un poco al alcance, ¿no? Pero antes era muy complicado. Antes, claro, tú escribías un libro y no tenías forma de contactar con el escritor. Eso sí que ha cambiado. Claro, antes tenías que contactar con la editorial o no sé, o si lo conocías o si alguien conocía, ¿no? Ahora es bastante más fácil, claro, ahora te escriben lo mismo a la página web, a la página de Facebook, que van a verte si anuncias, pues como esto del sábado, ¿no? Que vas a estar en tal sitio y van... es muchísimo más fácil. Ahora, si las redes sociales, la verdad es que nos acercan. Y eso que yo no soy precisamente una gran amante de las redes, porque tiene cosas buenísimas, como esta que estamos comentando, pero tiene otras que no me gustan tanto. Pero es lo que hablamos, las redes no dejan de ser una herramienta y depende cómo la gente las utilice, es de una forma u otra. Dame un Facebook, una página tuya, algo donde la gente pueda interactuar contigo y pueda cotillear un poco más. Se te va la voz, Ezequiel. Se me va la voz. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Digo que me des una página web o algo de Facebook, un sitio donde la gente pueda contactar contigo o cotillear un poco más sobre ti y sobre tu obra. Sí, bueno, tengo en mi página web, que es muy simple, más simple que una boina, es marujamoyano.com, fíjate si es fácil. Pues anda, que es fácil. Y luego en Facebook tengo la página de Maruja Moyano, escritora. Ajá, pues ahí también me escriben bastante. Pues... Y luego pues ha habido gente que a través, bueno, si entran en la página web me llega directamente al correo electrónico. Yo siempre respondo, y claro, cuando respondo con mi correo. Ajá. Entonces ha habido bastante gente que luego me ha vuelto a escribir directamente a mi correo electrónico y yo encantada de recibirlos. Muy bien, pues ya lo saben, marujamoyano.com. Nos pregunta Jordi, ¿te atreverías...? Casi no te oigo ahora. Pues voy a gritar más, a ver si lo conseguimos. Ya estamos terminando. Nos dice Jordi... A veces se va la voz. Sí, no lo sé. ¿Te atreverías a escribir la historia real de una persona que te lo pidiera? Se nos hace una biografía. Nunca me lo he planteado, ¿sabes? Nunca me lo he planteado. Eso, fíjate, es bastante más difícil, porque al ser real te tienes que ajustar bastante a la realidad y es difícil, ¿no? Porque aparte la memoria es subjetiva. Ya lo creo. ¿Sabes? La memoria es bastante subjetiva. Es mucho más fácil crear tú
en la historia dentro de ti. Hombre, si se presentara la ocasión, lo mismo sí, lo hacía. Te digo que no es algo que yo me haya planteado nunca, ni tampoco se ha presentado la ocasión, ¿eh? Maruja Moyano, ha sido un placer hablar contigo, aunque haya sido así, de una forma un poco accidentada, y nos citamos ya para el verano y hablar de tu nueva novela, ¿te parece? Sí, bueno, y que haya mejor cobertura. Y que haya mejor cobertura. A ver si nos colocamos Espero que la próxima vez no tengamos este problema con la línea. Sí, porque es... Pero estaré encantada de volver a hablar contigo. Pues Maruja Moyano, 100 canciones para Amelia. Créanme, una novela realmente recomendable. Interesa mucho leerla. Muchas gracias, Maruja. Ha sido un placer, de verdad, pese al teléfono. A ti siempre. Un beso. Un abrazo. Hasta luego. ¿Te preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. feriafemurpronatura.com, el e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural. Financia Junta de Castilla y León. Organiza Federación Nacional de la Mujer Rural. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. ¿Estamos dentro? Muy bien. Vamos a ver si conseguimos hablar con José Luis García Casado. José Luis, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si te bien, te estoy viendo, a la primera. Te estoy viendo y todo. Muy bien, para que veas. Y poco a poco acabaremos manejando esto. Bueno. Pues aquí estoy. No, pues me encanta verte, aunque sea por pantalla, caramba. Es que hace ya tanto tiempo que no nos vemos. También es verdad. Oye, vamos a hablar de unos personajes realmente interesantes en la historia de nuestra tierra y en la historia de España. Estamos hablando de los Reyes Católicos. ¿Qué nos vas a contar de los Reyes Católicos? Pues vamos a seguir hablando un poco de cómo se reunificó Castilla, de cómo España empezaba a ser España. Y todo esto gracias a los Reyes Católicos. Es verdad que en aquel momento, cuando los Reyes Católicos ya tomaron posesión de sus respectivos tronos, que al final era el mismo, sí. Es verdad que ya habían conquistado Granada. Es verdad que estábamos ya en plena aventura del descubrimiento, del que hablaremos poco porque no nos afecta muy directamente a nuestra historia, de Castilla, pero bueno, ahí estaba el fenómeno y todo lo que trajo el descubrimiento de América consigo. Entre otras cosas, pues descubrimos que había plata para aburrir y nos dedicamos al bonito comercio de la plata. Sí. Pero bueno, eso ya llegará el momento de ir hablando con ello. Esa España nuestra, a caballo de la Edad Media y el Renacimiento,
estaba muy, muy lejos todavía de ser ese utópico reino feliz que algunos nos enseñaron en el bachillerato. Me explico. En Castilla, por ejemplo, Sí. era un puñado de privilegiados los que tenían la propiedad del 90% de la tierra. Por supuesto, la más productiva, claro. Sí, claro. En la escala social, a estos magnates privilegiados les seguía la llamada pequeña nobleza. Hidalgos, que serían algo más de 60.000, se calcula más o menos por aquella época, Sí. y que entre otros privilegios disfrutaban de no pagar impuestos. Y luego estaba, naturalmente, en la estructura social de la época, estaba naturalmente el pueblo llano, que pagaba impuestos. Claro. Un pueblo asilvestrado como ahora y miserable, aunque no tanto como ahora. No, mejor dicho, y miserable, aunque ahora no lo estemos tanto como aquellos. Lo he dicho justo al revés. Aquí lo tenemos, un país de castas inamovibles cohabitando un país desigual. Todas esas castas andaban repartidas por un territorio que a su vez estaba formado por distintos países, Claro. con leyes distintas, con costumbres, incluso con idiomas distintos. Los reyes católicos, como buenos monarcas absolutistas, bueno, como eran las monarquías de aquella época, Claro. tenían la intención de convertir a España en un Estado moderno, fundado lógicamente en la uniformidad, y creían en una uniformidad cultural, social y religiosa como la que ya existía en otros países europeos. Pero la verdad es que no lo tenían tan fácil. Después de siglos de mezclas de todo tipo, el mestizaje que se había producido en la piel de toro nos había dejado un censo de población más próximo al batiburrillo que a la uniformidad étnica y social. Por nuestra piel de toro, recuerden ustedes, habían venido sucediéndose íberos, celtas, romanos, judíos, godos, árabes, eslavos y bereberes. Así que a lo más que se podía aspirar con este panorama sería a una cierta uniformidad religiosa, porque es así que no depende de las etnias ni de los mestizajes, sino que depende de las creencias de la gente en cada momento. Y en este aspecto de la uniformidad religiosa o de los grupos religiosos, Sí. nos encontramos con dos grupos importantes, bueno, y quizá un tercero, menos importante en número, pero que iba también a tener su gran influencia. Había dos minorías raciales y religiosas, como eran los moros y los judíos, y el tercer grupo al que antes hacía mención, formado por los conversos y los moriscos. Los nuevos cristianos. Lo que se llamaban nuevos cristianos. Este tercer grupo era el de más difícil integración social, pues la gente, todo el mundo sospechaba de ellos, ya que era sabido por todos que muchas conversiones se obtenían con la punta de una daga en el pecho o en la garganta y al final seguían sus prácticas religiosas en la clandestinidad. Así que los reyes deciden alcanzar una cierta igualdad sociocultural a base de eliminar los picos que sobresalen en la estructura social. Primero, expulsaron a los judíos. Sobre lo acertado o equivocado de esta decisión, hay, como en los toros, división de opiniones. Y división de opiniones entre los más doctos historiadores o estudiosos de... Sí, pero tú fíjate que la expulsión de los judíos, que también eso es algo que una lacra que llevamos nosotros, a los judíos fuimos los últimos de muchísimos países en expulsarlos, ¿eh? Ya les había expulsado de otros muchos países y nadie dice nada. No, y nadie dice nada, ¿no? Y cuando
en Europa y recuerdo ya desde el año 1300 y muchos Ajá. los movimientos que hubo contra los judíos. En Europa, si volvemos la vista atrás, siempre que ha pasado algo, siempre que una nación ha ido mal, siempre que ha habido algún tipo de problema, la culpa es de los que Sí. asesinaron a Jesucristo. Sí, sí, sí. Los judíos han sido anatematizados por todas las sociedades europeas en según qué momento. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasó? Pues que a los judíos más pobres fueron deportados al norte de África, donde fueron bastante mal recibidos y ocasionalmente robados y muertos. Ujú. Los judíos más pudientes, que los había y muy pudientes, se acabaron instalando en Portugal o en los Países Bajos o en territorio turco en aquel momento. Y con los conversos, ¿qué pasó con ellos? Con los conversos se plantea, ¿qué hacemos con ellos? Pues digamos que desactivarlos con la más sutil la más útil de las herramientas, la Inquisición. Ujú. Había la Inquisición que ya existía, ya venía de antiguo, y los Reyes Católicos lo que hicieron fue resucitarla. Había dos razones de peso para reactivar este grupo de presión como era la Inquisición. Ujú. La primera razón es que este grupo, es decir, los conversos, venían haciéndose con altas cotas de poder en el Estado y en la Iglesia, lo cual, lógicamente, chocaba con la aspiración absolutista de los reyes. Está claro. Don Fernando conseguía matar dos pájaros con la misma flecha. La Inquisición, a sueldo de la monarquía, le permitía disponer de un tribunal real para aumentar su poder en Aragón, porque era rey de Aragón, pero por muy rey que fuera, los fueros y los privilegios que en su día fueron concedidos a la nobleza local, incluso al pueblo llano, Sí. le tenían al rey maniatado a la hora de tomar decisiones. Y de paso, y ya sería la segunda razón, el segundo pájaro que mató con la misma flecha, engrosaba su cuenta corriente con los bienes de los expulsados que se confinaban y pasaban a propiedad de la corona. Eso sí, bueno. Oye, damos un repasito a la Inquisición así por encima, aunque yo creo que más o menos todos lo sabemos, pero realmente, ¿qué era la Inquisición? Hay que desmitificarla porque la verdad es que la Inquisición no era eso tan tenebroso que se cuenta en algunas leyendas urbanas de la época. Algunas han trascendido hasta nuestros días. Es más, y lo anticipo ahora, la Inquisición española fue menos cruel y menos tenebrosa que las que funcionaban por la Europa de entonces. Básicamente, y no es el momento, si damos números de ejecuciones, de torturas por parte de la Inquisición española y por parte de, por ejemplo, la alemana, pues serían almas de la caridad prácticamente. Y la francesa y la italiana. Francesa y la italiana, también sí, sí. No se les pueden dejar atrás. Sí, sí. La Inquisición en su origen fue el producto del fundamentalismo religioso de aquella época, que convirtió al hereje en el mayor delincuente que pudiera haber en la sociedad. Yo lo digo, es que de hecho la Inquisición tenía un apoyo social importante, ¿eh? Claro, porque, hombre, la Inquisición era una herramienta que te permitía incluso deshacerte de un vecino molesto. Uh-huh. No, y no solo eso, sino que realmente... Bastaba con denunciarle para que al pobre señor se le cayera el pelo para el resto de la eternidad. Sí, pero fíjate que tenía una cosa curiosa y desconocida la Inquisición, y es que si el denunciante, vamos a ver, el denunciado salía inocente, al denunciante le aplicaban la misma pena que le hubiera correspondido al denunciado en el supuesto de haber sido culpable. Sí, sobre todo era para evitar las falsas denuncias y evitar las venganzas personales, que la denuncia fuera una forma de canalizar las envidias o los contenciosos vecinales, efectivamente. Porque es que hay que tener en cuenta que la Iglesia con la Inquisición creó una figura legal que era desconocida hasta entonces en el derecho romano, que era el que se aplicaba en este país,
bueno, y el que se aplica. Se sigue utilizando. Esa figura a la que llamaron la acusación por la autoridad, por la cual cada párroco venía obligado a denunciar ante el obispo a cualquier feligrés sospechoso. Pero como muchos obispos eran bastante ignorantes, y no digamos los curas de misa y olla, pues hubo que crear una policía teológica especializada en destapar herejes y hacerles confesar su delito. Esta misión, al final, se llevó el gato al agua de quién tenía que asumir esta misión de celador de la teología cristiana, que fue Santo Domingo de Guzmán, que consiguió que fuera su orden la que se hiciera el cargo de esta misión en la tierra. Una orden que había fundado el propio Santo Domingo de Guzmán, los dominicos. Dominicos que algunos tradujeran como Deus Canis, es decir, como los perros de Dios, sí, que vigilaban la sanidad de la fe en la sociedad. Esa fue la institución que en ese momento resucitaron los Reyes Católicos como tribunal eclesiástico al servicio de la religión. En realidad, no nos engañemos, era un instrumento al servicio del absolutismo real. Está claro. La que hemos llamado policía teológica actuaba en nombre del rey. Los tribunales actuaban en nombre de la Iglesia y como los clérigos y los obispos no podían matar, las ejecuciones siempre dependían del gobernador. Era la autoridad civil en cada territorio. La excusa para crear la Inquisición fue sencillamente el problema judío. En aquellas épocas, y ya hemos visto que más tiempo después también pasan estas cosas, cuando las cosas iban mal, se le echaba la culpa a los asesinos de Cristo. Una buena parte de estos conversos rompieron sus lazos con la antigua religión y normalmente, y al cabo de un par de generaciones ya, se disolvieron entre los pobladores cristianos y no tuvo mayor trascendencia. Acordaros que el propio rey Fernando era hijo de una judía. Con los conversos se da un fenómeno socialmente curioso. El judío es en general emprendedor y laborioso, así que escaló con rapidez puestos notables en la economía, en la sanidad y el comercio, y desde aquí se empezaron a incrementar los matrimonios conversos entre conversos adinerados y aristócratas arruinados. Los aristócratas tenían su título, los conversos tenían el dinero. Pues unir dinero y abolengo era algo que se empezó a llevar en aquella época. Había algo que distinguía a los judíos, y los distinguía y los sigue distinguiendo. Y era, cómo no, su interés por la cultura y por la instrucción. Mientras en la población general el nivel de analfabetismo era muy alto, entre los judíos había siempre un gran interés para que los niños aprendieran a leer, aprendieran a contar y estudiaran o medicina, o literatura, o astronomía, o matemáticas, pero que de alguna manera estudiaran para garantizarse un poco el futuro. Y esto un poco justifica el por qué los conversos iban alcanzando puestos notables en la sociedad, porque al final era gente que estaba mucho mejor preparada que nuestros propios convecinos y paisanos de Castilla. Ya lo creo. Y así pensaba yo llegar hasta aquí. Pues me parece muy bien. Era poner punto final a este variado mosaico de lo que era la sociedad de la España de los Reyes Católicos, porque si entendemos esto y entendemos cuál era este batiburrillo social que había en aquellos años, pues vamos a entender mejor también qué es todo lo que viene a partir de aquí. Pues, entre otras cosas, vamos a encontrar enseguida con la guerra de las comunidades. Muy bien. Sí, que justo ahora se celebra 500 años. Mañana. De la que sí, una parte de la historia de la que Segovia sabe mucho. Ya lo creo. Y de hecho se conmemora el día de Castilla y León, pasado mañana, el viernes, que justo cuando hace 500
500 años de la batalla de Villalar. Haremos ello. Pues parece una idea extraordinaria. José Luis, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, amigos. Lo mismo te digo, un abrazo muy fuerte, amigo mío. Otro para vosotros. Hasta luego. Amigos, les dejamos un momentito, les dejamos un ratito y ahora volvemos. Y vamos a hablar de un tema del que ya hemos hablado varias veces y tendremos que seguir hablando, es de nuestro ferrocarril, del directo Madrid-Aranda-Burgos. Hasta dentro de un ratito, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.